Hola, buenos días, Dios les bendiga. Un saludo a toda la congregación, a todos los muchachos de la congregación, a todos los matrimonios, las damas, los varones. Qué bueno que estemos conectados un domingo más, familia. La verdad que ha sido una serie de domingos que pues anhelamos poder estar reunidos, ¿verdad? Pero pues por el tema de la contingencia no hemos podido estar físicamente en la congregación, pero estamos unidos en espíritu en esta mañana. Así que vamos a meditar en esta mañana sobre la palabra del Señor. Vamos a meditar hoy sobre Santiago capítulo 1, versos 9 al 11. Acompáñame allá a la palabra y vamos a meditar sobre la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1. Vamos a detenernos sobre los versículos 9 al 11 bajo el tema seguridad incierta. Seguridad incierta. Dice la palabra del Señor allá en la escritura: los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera, se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Vamos a orar para empezar esta reflexión. Señor, le damos muchas gracias. Podemos estar en su presencia. En este momento nos encomendamos a usted, que el poder y la presencia de su Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón y podamos recibir esta palabra que usted tiene para nosotros en esta mañana. Le pedimos, Señor, que sea usted quien nos dirija y que podamos recibir con mansedumbre la palabra que usted desea implantar en nuestro corazón y que podamos aprender a confiar en usted cada día más en medio de estos tiempos de incertidumbre. Le damos muchas gracias. En su nombre oramos, Señor. Amén. Amén. En tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo actualmente, siempre tendemos a desear, a buscar un sentido de seguridad. Eso es algo natural en nosotros. Siempre que hay algo que no es certero, algo de lo que no estamos seguros, tendemos a buscar un grado de estabilidad, un grado de seguridad para poder sentirnos más tranquilos, más en paz de lo que va a suceder, de lo que va a venir, de lo que está por delante. Esto lo vemos en todos los aspectos de nuestra vida, en algo tan sencillo como las plataformas digitales de ahora para pedir comida o las plataformas para movernos de un lugar a otro. Te dicen cuánto vas a pagar, en cuánto tiempo va a llegar, y queremos tener certeza sobre eso. Incluso a veces nos molestamos cuando no se cumple aquello que nos dicen. Queremos tener certeza incluso del tiempo. En las plataformas ahora de movilidad te dice el vehículo llegará en 5 minutos, en 3 minutos, en 1 minuto, en 20 segundos. Y lo que ahí nos están vendiendo es la estabilidad, la seguridad, ese sentido de seguridad, de control sobre las cosas. Siempre deseamos saber y no nos sentimos muy seguros ni nos sentimos tranquilos cuando no sabemos qué va a suceder. Cuando se actualiza un equipo, por ejemplo, nos dice estará listo en 10 minutos, en 5 minutos, en 3 minutos, y preferimos eso a que nos diga esto puede tardar unos minutos y que se lleve 1 hora, que muchas veces pasa. Pero siempre anhelamos tener certeza y seguridad sobre las cosas que están sucediendo. Y en estos tiempos donde la palabra inestabilidad es algo que es muy común, que está circulando en medio de todo el ambiente, tanto político, económico, en los planes de trabajo, etcétera, incluso en la congregación, lo que estamos buscando es un sentido de seguridad, y es legítimo, es bueno, es necesario tener el sentido de seguridad. El problema es que muchas veces lo buscamos en las cosas equivocadas y tratamos de tener seguridad en aquello que no nos da seguridad. Tratamos de tener seguridad en aquello que en realidad está
completamente alejado a la verdadera seguridad y tratamos de buscar seguridad en aquello que en realidad es incierto y en aquello que en realidad es incertidumbre. Y generalmente lo que creemos que nos va a dar la seguridad es el dinero. De hecho, el apóstol Santiago aquí precisamente hace una comparación y aborda el tema financiero en medio de las pruebas. Aborda el tema de la seguridad financiera en medio de tiempos de incertidumbre y hace una comparación entre los ricos y los pobres y habla de los creyentes. Dice la palabra en el verso 9, los creyentes que son pobres. Aquí le está hablando a la iglesia y hace una comparación entre aquellos que tienen abundancia de recursos y aquellos que no la tienen. ¿Cuál es el problema del dinero y cuál es el problema de las finanzas? Que el dinero nos da un falso sentido de seguridad. El dinero nos hace pensar que estamos seguros si lo tenemos. Algunos que tienen muchas riquezas, aquellos que poseen grandes riquezas o abundancia de riqueza, sienten que lo tienen todo, sienten que no les va a pasar nada. Ese es el problema de muchos de aquellos que inician en la escasez y van creciendo y van escalando y el Señor les permite prosperar. Y aquella persona que no tenía prácticamente nada y pasa a tener muchos recursos, y cuando deposita su seguridad en esos recursos, se empieza a olvidar de cuando no los tenía y se siente completamente como si nada lo pudiera derrumbar, ¿no? Decimos, se crece, se siente poderoso, tengo dinero, que me hace falta nada. Y ese es el problema de el falso sentido de seguridad que nos da el dinero. No sé cuántos se acordarán allá en Mateo capítulo 8, vamos a buscarlo. Mateo capítulo 8, en el verso 22, el Señor Jesús nos está enseñando acerca de la falsa seguridad que nos da el dinero. En Mateo capítulo 8, el Señor Jesús hablando acerca de lo que cuesta seguir al Señor, dice la palabra desde el verso 19. Dice, entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Habían dos hombres que querían seguir a Jesús. El primero le dijo, Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Seguirme no te da certeza económica. Seguirme no te va a dar certeza ni siquiera de dónde vas a dormir. Dice la palabra que los zorros y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. O sea, algo que todos buscamos, como es la seguridad de tener una casa, el deseo de tener una casa. El Señor Jesús dice, eso ni siquiera es seguro si tú deseas seguirme. Y entonces hay otra persona, había otro discípulo que al escuchar esto le dice al Señor, Señor, yo igual te quiero seguir, yo igual quiero ir donde tú vas, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y es que el padre en ese momento no había muerto. Aquí el discípulo no le estaba diciendo al Señor, déjame ir al funeral de mi padre, sino lo que el discípulo le estaba diciendo al Señor era, deja que yo atienda a mi padre, que yo espera que muera mi padre, para que cuando mi padre muera, entonces me dé la herencia y entonces yo tenga seguridad económica para seguirte. Y es que muchos pensamos y razonamos de esa manera, que primero necesitamos seguridad económica para poder caminar, para poder avanzar, porque creemos que el dinero nos da seguridad, pero la realidad es que es un falso sentido de seguridad, es una seguridad incierta. ¿Por qué? Porque el dinero realmente no puede comprar todo.
¿Cuál es el problema cuando caemos en esa mentira y cuando creemos que esto es verdad, que el dinero verdaderamente nos va a dar seguridad? Es que si no lo tenemos, nos sentimos indefensos. Muchos piensan que el hecho de no tener dinero los hace totalmente indefensos ante los embates, ante las pruebas del día a día, ante los golpes del día a día. Y si bien es cierto que el dinero es importante y es necesario, y de hecho el Señor Jesús lo aborda a través de todo su ministerio en varias enseñanzas, lo que nunca debemos pensar es que nuestra seguridad está en la capacidad financiera que tenemos. Nunca debemos sentirnos indefensos porque nuestra capacidad financiera no sea tan alta como otros. Nunca debemos basar nuestra seguridad en el recurso que nos llega semanalmente, quincenalmente o mensualmente, sino que siempre debemos basar nuestra seguridad en el Dios eterno que nos ha comprado a precio de sangre. Esa es la diferencia entre los creyentes y los no creyentes con respecto a su seguridad y el uso del dinero. El que no es creyente, el que no ha conocido al Señor, basa su esperanza o desesperanza en su cartera. El que es creyente vive seguro y se afianza en los tiempos de prueba, no en su cartera, sino en la provisión divina del Dios eterno que dijo: si yo le doy de comer a las aves, ¿cómo no voy a cuidar de ustedes? Hay un canto muy hermoso que se cantaba por allá que dice: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y es que el Señor dijo que valemos mucho más que un pajarillo. El problema es que el dinero es tan engañoso que nos hace creer que ahí está nuestra seguridad. Y el apóstol Santiago es muy enfático en decirnos: no, el dinero no te da seguridad, simple y sencillamente porque hay cosas que el dinero no puede solucionar. Vamos a regresar aquí a Santiago en el capítulo 1. Espero que alguien esté recibiendo esta palabra, porque no hay mayor prueba acerca de dónde está nuestra confianza que los momentos cuando los recursos se acaban. Santiago en el capítulo 1 dice la palabra en el verso 10: los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo. Verso 11: cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. El apóstol Santiago con certeza afirma que hay pruebas que están aquí representadas por el sol que marchitarán la belleza de la flor del campo. Y la flor del campo aquí está representando a las riquezas, al poderío, a la capacidad económica. A Santiago no le impresionaban los creyentes que tenían una gran capacidad económica. A Santiago no le impresionaban aquellos que tenían grandes recursos, que claro que el Señor les había permitido obtenerlos. ¿Por qué? Porque aquí Santiago nos compara la riqueza y el poderío económico como una flor del campo. Y esta flor del campo se está refiriendo a una flor que se encuentra en Palestina, que sale hacia principios de febrero en los prados de Palestina, en el centro de la Palestina actual. Pero al llegar el mes de mayo, cuando empieza a venir el sol abrasador, el sol caliente, vientos cálidos que empiezan a subir, esta flor desaparece. Es muy hermosa, es muy bella, es muy atractiva, como lo es el poderío económico y el dinero. Pero cuando viene el calor del sol, cuando viene la prueba, entonces toda esa riqueza se marchita. ¿Por qué? Porque hay pruebas que todo el dinero del mundo
no pueden llevarte a vencer esas pruebas. La enfermedad que está viniendo hoy, la situación que estamos atravesando actualmente, nos ha mostrado que tanto a ricos como a pobres, la capacidad económica no garantiza la salud, no garantiza la sanidad y no garantiza la vida. Hay pruebas que la riqueza no puede vencer. No importa cuánto poderío económico podamos obtener. Hay tratamientos que no existen contra ciertas enfermedades. Hay situaciones que nunca vamos a poder vencer con el dinero. Si bien es cierto que el dinero ayuda, apoya, sirve, claro que sí, no estamos hablando aquí de negar la necesidad del dinero, y en otros temas abordaremos de ello. Pero lo que aquí Santiago nos está enfatizando es que el poderío económico no te da más seguridad. Es como una flor del campo. Talar un árbol es difícil. Yo lo he intentado algunas veces o he ido a apoyar a algunos por allá a limpiar algún terreno y con trabajo puedo tirar una mata grande. Es difícil. Pero arrancar una flor, eso es algo muy sencillo. Y eso sucede con aquellos que depositan su confianza en las riquezas. Familia, yo sé que el dinero es muy atractivo. Y lamentablemente para muchos, su vida y su seguridad está en el dinero. Pero así como hay cosas que el dinero no puede solucionar en la tierra, del otro lado de esta vida tampoco nos va a solucionar la eternidad. Del otro lado de la puerta por la cual todos vamos a atravesar, y esta contingencia y esta pandemia nos ha hecho detenernos, y espero que lo esté haciendo, a reflexionar que la vida cambia de una semana a otra, que no hay certeza del mañana y que toda la riqueza no nos pueden comprar ni la vida ni la salud y mucho menos la salvación. Todo el dinero que acumulemos en esta tierra se quedará aquí. Aquí se quedará. Del otro lado no nos vamos a llevar nada. Del otro lado, la puerta que todos habremos de atravesar algún día, toda la riqueza y todo el poder económico no tiene ningún valor. Precisamente el Señor Jesús también hablando de eso aquí en Lucas, en el capítulo 12. Acompáñame a Lucas. Habla de un hombre necio que basó toda su seguridad en algo incierto, como lo es el dinero. Lucas en el capítulo 12, el Señor Jesús nos narra esta historia. Dice el verso 16, luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. O sea, este hombre era próspero, era riquísimo. Sus negocios, sus emprendimientos, todo lo que él hacía le estaba prosperando de una gran manera, que la capacidad le estaba rebasando, o sea, los bienes eran demasiados. Verso 18, entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes, así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Verso 20. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio.
Las personas que no han conocido al Señor pueden creer que su seguridad está en el dinero. Pero para los creyentes en Jesucristo creo que es una doble necedad seguir pensando que el dinero nos da seguridad. El dinero el Señor nos los da. Él nos da de sus riquezas para que lo administremos, para que lo usemos, para que ayudemos y es necesario. Pero no es nuestra seguridad, es una herramienta, es un medio. Nuestra seguridad está en el Señor. Él es nuestro castillo fuerte es el Señor. Roca y fortaleza mía, castillo mío, en quien confiaré. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro no viene de la situación económica del país. Mi socorro no viene o no debería venir de medios humanos, sino que esos medios humanos siempre serán instrumentos del Dios en quien confiamos. Mis amados, el dinero y la riqueza es una seguridad incierta. ¿Cuál es el segundo problema del dinero? Que no solo nos da una falsa seguridad acerca de las situaciones y las circunstancias que nos golpean todos los días, sino que también nos da una falsa seguridad interna, es decir, un falso valor. Creemos que si tenemos dinero, si tenemos mayor capacidad económica, entonces tendremos un mayor valor. Nos da un falso sentido de valor. Y esto pasa con aquellos que basan todo lo que son en lo que tienen. Entonces se sienten grandes, se sienten poderosos y quieren presumir lo que tienen y que todos sepan que se compró un auto nuevo, que todos sepan que ya vendió el que tenía y ya sacó otro, que todos sepan que está estrenando casa, que todos sepan que etcétera. Y lo que nos está mostrando esto es que estas personas basan su valor en lo que tienen, pero eso es completamente falso. Ese es el problema, por ejemplo, del Instagram o del Facebook, cuando publicamos cosas para que otros vean que tenemos. No está mal que le tomes una foto a tu plato ahí de longaniza de Valladolid, bien chévere y todo, ¿no? Y un platillo gourmet y lo compartes como parte de un gozo natural y porque bueno, qué chévere, ¿no? Se ve bonito, o porque alguien te lo dio, porque alguien te lo guisó, porque alguien te lo regaló. No es irnos al extremo. El problema es cuando le tomo foto a todo e incluso a cosas que ni son mías, o a cosas o aparentando ser lo que no soy, porque eso significa que estoy basando mi valor en las cosas terrenales. Y acá hay un gran problema, porque jamás lo que tenemos determinará lo que somos. Recuerda que las riquezas son como la flor del campo. Hoy las puedes tener y mañana simplemente no. Nunca debemos tasar nuestro valor como persona con nuestra capacidad financiera. Si el Señor te ha dado en abundancia, gloria a Dios, las riquezas ni siquiera son nuestras, son del Señor. Nosotros somos administradores. Y si el Señor nos está dando medida limitada, gloria a Dios, Él sabe por qué. Puede ser que si Él me da más, yo me pierda, como diría el salmista. Señor, no me dé más, no me des más de tal manera que yo me olvide de ti. Tampoco me des tan poco que yo me moleste y te eche a ti la culpa, etcétera. Familia, lamentablemente veo en repetidas ocasiones cómo hay personas que se desvían de la fe, que dejan el reino, que ponen el reino en segundo lugar por alcanzar y obtener los bienes materiales de esta tierra. Se desviven por tener
Y cuando tienen, se sienten intocables. Empiezan a mirar hacia arriba, ya no te voltean a ver. Eso es muy peligroso. Es muy, muy peligroso. Porque están basando su seguridad en algo totalmente incierto. El problema para los que no tienen abundancia de riqueza, pero creen que su valor está en su capacidad financiera, es que se sienten desdichados. Y estos hermanos en Cristo viven así, como si fueran la gran víctima. Es que yo no tengo, es que yo no logré, es que yo no tengo estudios. Y cuando alguien prospera les molesta, lo envidian, no lo dicen, hasta te felicitan. Ah, gloria a Dios, hermano, que estrenaste auto, pero por dentro, ay, están. ¿Cuál es el problema? Que creen que el hermano vale más porque tiene más. Y este es un engaño del diablo, es un engaño satánico. ¿Por qué? Porque nos olvidamos, mis amados, amada familia, que el dinero no determina tu valor de ninguna manera. Tenemos que entender lo que Santiago nos está hablando aquí en el capítulo 1. Nota esto, Santiago 1, él da por hecho que en la iglesia hay hermanos a quien el Señor ha bendecido abundantemente y él les llama ricos, y hay hermanos a quien por alguna razón el Señor no les ha permitido tener abundancia de bienes materiales. Pero tanto el rico como el pobre es rico en Dios, es rico en Cristo Jesús. Dice el apóstol Santiago, los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. El creyente que ha entendido su posición en Cristo y ha entendido que la verdadera riqueza está en la sangre del Señor Jesucristo y que su vida está basada en Cristo, a este hermano no le incomoda que otros prosperen, no le molesta que otros tengan más y tampoco se siente desdichado si no tiene de más. Como dijo el apóstol Pablo, mientras tengamos comida y bebida, estemos contentos porque el Señor nos da y nos da cuanto necesitamos. Saben, familia, a veces el Señor no nos da más porque nuestro corazón no es recto con Dios. Porque nuestro corazón lo seguimos basando en la riqueza material. Y entonces el Señor bloquea puertas, impide, porque sabe que te vas a enorgullecer si Él permite que darte más. El Señor es pobre de ninguna manera. El Señor es rico. Él es dueño del oro y de la plata. Dice, ¿saben? No es el Banco de México, no es el Banco de Estados Unidos, no es el Banco Internacional, no es el Fondo Monetario. Es el Dios eterno quien abre y cierra puertas, quien da y quien quita, quien levanta, quien destruye. El problema es que muchos creyentes se sienten desdichados porque no tienen lo que tiene el hermano. Y entonces viene el pleito y viene el problema, y Santiago lo va a abordar más adelante. Dice, porque hay pleitos entre ustedes, porque envidian. Amados santos de Dios, si no tenemos prosperidad económica, material, no tenemos por qué sentirnos desdichados de ninguna manera, porque Cristo nos ha comprado a precio de sangre. Lo tenemos todo en Cristo, lo tenemos todo en Él. No hay por qué estar tristes. Necesitamos recordar las promesas del Señor. Nuestras riquezas son celestiales. Dice el apóstol Santiago que de la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Sí o sí, todo lo que tenemos aquí en la tierra un día va a desaparecer.
¿Por qué entonces le damos tanto valor? Porque creemos que el dinero nos da seguridad y porque creemos que el dinero nos hace ser más importantes. Pero no es cierto. La opinión de la gente, el valor o la admiración que la gente nos pueda dar, no nos va a servir para el día que nos presentemos delante del juez del universo. Pero lo que sí nos servirá cuando estemos delante de Él es la manera como hayamos vivido la fe en Cristo Jesús. Dice el Señor Jesús: hagan riquezas en el cielo, ahí. Porque las que están acá pasarán, el cielo y la tierra pasarán. Un día todo esto será consumido por fuego. Pero hay una riqueza donde no entra ni el ladrón hurta, ni el orín, ni la polilla corrompen, dijo el Señor Jesús. Esas son las riquezas que están en el cielo. Amados santos de Dios, la capacidad financiera, el recurso económico, lamentablemente vende una seguridad ante la vida y una seguridad personal, pero es una seguridad incierta, totalmente incierta. Y esta pandemia, esta situación que estamos viviendo nos ha enseñado algo: que el dinero no compra la vida, no compra la salud y tampoco compra la salvación. Así que no asientes tu corazón en una seguridad incierta. Asienta tu corazón en aquel que sí es poderoso para salvar nuestra alma, aquel que sí es poderoso para darnos sanidad y aquel que sí es poderoso para darnos vida y vida en abundancia. Y ese es Cristo Jesús, nuestro Señor. El hermano que es pobre, dice Santiago, gloríese en el Señor, porque Él nos ha exaltado, Él nos ha dado valor y seguridad. Nuestra vida está en sus manos. El mañana no lo sabemos. Hoy estamos transmitiendo aquí. No sé, no sabemos, no tenemos certeza siquiera si nos volveremos a ver y estaremos reunidos. ¿Por qué? Porque el Señor puede venir mañana. Y lo que hicimos o dejamos de hacer en esta tierra para el reino, ahí quedará. Y entonces el Señor nos juzgará por lo que hayamos hecho o no hecho para el reino en este tiempo. Así que, familia, yo te invito a que no te sientas desdichado ni te sientas menos si el recurso económico es limitado. Gózate en el Señor y confía en Él. Trabaja fuerte, esfuérzate siempre, ten siempre para dar, para compartir, lucha cada día. Es necesario el tener unas finanzas sanas, sí, pero no confíes en ellas. En medio de esta circunstancia, nuestra confianza está en el dueño del universo. Así que no hay por qué temer. Confía en Dios y Él hará. Echa tu ansiedad en el Señor, porque Él tiene cuidado de ti. Vamos a orar. Amado Señor, esta palabra que el apóstol Santiago habla en estos 3 versículos es una palabra fuerte si nos detenemos a examinarla. Es una palabra que confronta el corazón para aquellos que pudiesen estar poniendo hoy su valor o su seguridad en una seguridad incierta como lo es el dinero. Es cierto que el dinero se ve bello, se ve hermoso como esa flor del campo. Se ve hermoso, precioso. Pero cuando viene el sol abrasador, desaparece y ya no existe. Así son los ricos, así es la riqueza, así es el poderío económico. Ayúdenos a escapar de la ambición, del egoísmo y de la avaricia, y de escapar de la falsa seguridad que el dinero da
y del falso valor que el dinero da. Ayúdenos a no estar viviendo, anhelando, deseando o buscando una seguridad incierta, sino a cimentarnos en la roca, en el castillo, que sí es firme, que sí es verdadero y que sí es poderoso para sostenernos en el tiempo de la prueba. Señor, estamos en sus manos, que esta palabra nos ayude a detenernos, a reflexionar interiormente en dónde está nuestra seguridad hoy y en dónde está nuestro corazón hoy. Gracias le doy por todos los creyentes en Jesucristo que en este domingo están recibiendo la palabra de diferentes congregaciones. Oramos por esos pastores también, que usted los ayude y los sustente, porque sabemos que usted es quien nos sustenta, quien nos da seguridad y quien provee. Claro que el dinero es importante y necesario, pero no es nuestra seguridad. Nuestra seguridad es usted, el que provee por el medio de toda circunstancia. En usted confiamos y le damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. Que esta palabra que el apóstol Santiago habla a la iglesia la podamos tomar y podamos examinar en su corazón. Y si hemos estado tristes porque no tenemos la capacidad financiera que otros tienen, hermano, gózate en esta mañana, porque tú eres rico en Cristo Jesús y tienes más de lo que crees. Tienes la fe, la salvación y tienes a Cristo Jesús en tu corazón, y Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Un saludo a todos, a toda la familia, a toda la congregación, y un saludo a todos también los que nos verán después de esta transmisión en vivo desde otros lugares fuera de la ciudad. Cuídense mucho, el Señor nos permita, si así es su voluntad, vernos pronto. Dios les bendiga.